a presentar a nuestro expositor con el día de hoy. Él es el ingeniero Gustavo Palomares Martínez, es el gerente de ventas de Austromex, es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Tecnológica de México, cuenta con un posgrado en Administración de Negocios y un diplomado en Gestión de la Fuerza de Ventas. Se incorpora a la Fuerza de Ventas del Grupo Austromex desde hace 18 años y hoy en día representa la gerencia de ventas de la zona Bajío, Occidente y Noroeste. Enfocado en el desarrollo e implementación de estrategias comerciales, nuevos negocios y productos para el sector comercial e industrial acorde a las necesidades del mercado. Y bueno, también nos acompaña Arturo Solís Alvarado, que es nuestro asesor de ventas de Austromex. Bienvenidos, señores. El grupo es de ustedes y ahora sí que adelante. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. Primero queremos iniciar agradeciendo la invitación que nos hace INDA para participar en este evento que consideramos es muy importante. Es creo que una de las formas que podemos hacerles llegar a muchos de los clientes que trabajan con nuestros productos un mensaje muy importante, lo cual va a ser la ponencia de nosotros el día de hoy enfocada a la seguridad en el uso de abrasivos. Primeramente queremos hacerles una presentación rápida de lo que viene siendo Grupo Austromex, que muchos de ustedes nos hacen el favor de comercializar nuestros productos, pero muchas veces nada más tienen el producto, ven la marca, posiblemente vean que sea una marca importante para algunos, pero realmente no sabemos lo que hay detrás de ella y con el respaldo que cuentan. Entonces, me permito presentarles el siguiente video, es el video corporativo, espero sea de su agrado, y como comenta Miguel, al final de la presentación podemos tener todas las preguntas y respuestas que ustedes quieran. Somos Grupo Austromex. Somos más de 50 años de honestidad, dedicación, disciplina, respeto, confianza. Somos una empresa visionaria, de espíritu emprendedor. Somos excelencia, progreso, lealtad, compromiso, trabajo, calidad. Comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos y productos. Somos un equipo que se esfuerza constantemente en producir los mejores productos abrasivos. Tenemos la infraestructura más moderna, una selección estricta de materias primas y el personal más calificado. Con tecnología de vanguardia e investigación, desarrollamos cada día los productos más seguros del mercado, avalados por la Organización para la Seguridad de los Abrasivos. Cada día le brindamos a nuestros usuarios un servicio de primer nivel, pero sobre todo, en Grupo Austromex estamos orgullosos de poder decirle que la innovación es nuestro mejor producto. Somos Grupo Austromex. Somos soluciones en abrasivos. Bueno, como lo indica, Grupo Austromex está conformado por 3 marcas, por 3 empresas. Arturo y yo somos representantes de la empresa Abrasivos Especiales, que es la parte comercializadora. Austromex es el fabricante de abrasivos sólidos, en donde fabrican lo que son discos de corte, ruedas, copas, todos los productos o abrasivos sólidos que comercializan ustedes. Tenacid es la empresa que se dedica a la transformación de productos de lija, como son discos laminados, discos autoadheribles, hojas de lija, entre otros. Y dentro de esas mismas instalaciones se encuentra Austrodiam. Austrodiam es la empresa que se dedica a fabricar discos de diamante, brocas de diamante, pads de diamante, entre otros. Prácticamente muchos de nuestros productos son fabricados ya en México. Las certificaciones que tiene la empresa son las siguientes. Industria Verde, actualmente, al tener las instalaciones en la Ciudad de México, hay muchas complicaciones en cuanto a lo que es el control de la contaminación, el gasto de agua, entre otros. Actualmente los proyectos que tienen las empresas o las 2 plantas son los sistemas colectores de agua pluvial. Ahorita aprovechando que estamos pasando por esa estación del año,
mucha del agua que se está captando nos permite que las dos plantas la puedan tratar, y en la actualidad están considerando aproximadamente un estudio donde en 9 meses no se toca el agua municipal, el agua de la calle. Entonces, tenemos suficiente agua para trabajar tanto en procesos como en servicios para el personal. Las certificaciones ISO y la ANSI van muy relacionadas a lo que es la fabricación y los diseños de los productos que comercializamos. Entonces, aseguramos con ellos la calidad y las condiciones que nos exige cada una de las normas. Y ahorita enfocado mucho en la seguridad es la certificación de la OSA. ¿La OSA qué significa? Organización en la Seguridad de los Abrasivos. Es una organización que tiene sede en Alemania, la cual fue creada para bloquear principalmente productos de dudosa procedencia en los cuales no sabemos realmente cómo fueron fabricados, que no sabemos realmente si son productos seguros o van a garantizarnos una consistencia en su rendimiento. Con orgullo les puedo comentar que Abrasivos Austromex fue la primera empresa en América Latina, en toda América, perdón, en ser certificada por medio de la OSA, en la cual se rigen estrictos controles en la fabricación de los productos, y atrás de ello vienen reflejadas otras cosas como son, por ejemplo, la discriminación. No podemos, por ejemplo, si presentáramos algún caso donde hay alguna persona embarazada, así como que menospreciarla, quitarla del puesto que está desempeñando, entre otras cosas, preferencias sexuales también, o sea, no, ese tipo de cosas no aplican. Y una de las más importantes es que no se contratan a menores de edad. No hay niños trabajando como se presentan en otros países, como en la India, como en China, donde esto es algo muy común. La OSA, para poder participar en ello, se tienen que hacer fuertes inversiones en equipos. Básicamente son 3 pruebas las que se empiezan a realizar adicionales a los productos, que es la prueba de velocidad, la prueba de carga lateral y la prueba de impacto. Lo voy a pasar ahorita en un video para que vean más o menos de qué se refiere, y ahorita con todo gusto se los explico. Ese es el sello de la OSA. Y a una vez que logramos demostrar que los productos cuentan con esas pruebas que son al final muy importantes para todos los usuarios, nosotros tenemos que representarlo en las etiquetas de los discos. Pero bueno, las 3 pruebas que se realizan son la de carga lateral. A la hora que está trabajando un disco, es muy común que lleguen a haber flexiones cuando está trabajando el usuario en un corte. Entonces, se deben de trabajar algunos parámetros adicionales a los que ya se controlan para asegurar que el disco va a sufrir una ruptura más pronto de lo que actualmente se estaba manejando. En el caso de la prueba de impacto, igual, se deja caer una masa de forma frontal. Eso regularmente lo vamos a encontrar cuando muchos de los usuarios están trabajando y empiezan a hacer o realizar cortes mal. Cuando meten las máquinas de lleno, las empiezan a golpetear, no hacen los cortes en los tiempos y en la forma correcta. Y la prueba de velocidad, eso es algo muy importante. Todos los productos que son manipulados con herramienta eléctrica, que giran, que están trabajando a alta velocidad,
pues realmente debemos de tener siempre la certeza o la seguridad de que no vamos a exceder esa velocidad máxima permitida. La prueba de la OSA nos dice que regularmente las condiciones que manejábamos era de la velocidad máxima es un 10% más. Con la prueba que nosotros estamos haciendo y lo que nos pide la OSA es sobre ese 10% más un 20% adicional. Muchas veces no nos gusta hacer esa mención con los usuarios porque les da confianza. Les da confianza a la hora de manipular los productos, saben que no se van a romper. Entonces, no quiere decir que no vaya a presentarse un accidente, porque si llegan a ver. Por eso, la transmisión de mensaje o lo que nosotros queremos hacerle llegar a todos los usuarios es el correcto uso de los productos abrasivos. Nuestra misión como miembros de la OSA es hacerles ese conocimiento, abrirles los ojos, que son productos que por muy sencillos que se vean pueden llegar a ser un producto, una operación peligrosa si no se manipulan con la herramienta, con el material y de la forma correcta. ¿Cómo se va a ver reflejado eso en las ventas? ¿Cómo creen ustedes que eso va a llegar a impulsar más la venta del producto? Bueno, pues ahí el que sale ganando prácticamente más es el usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos asegurando que es un producto que siempre va a contar con la misma calidad, que es un producto seguro. Les vamos a garantizar el mismo rendimiento al tratarse de un producto de calidad. Vamos a prevenir accidentes, que al final eso pues para muchas empresas pues es muy importante, para todos también, y que son productos con los más altos niveles de calidad y seguridad que tenemos en el mercado. Entonces, nosotros lo vamos a interpretar en las etiquetas de los discos. Ahí viene la mención básica requerida en los productos, la marca, la clave, la línea, que ahorita les va a comentar mi compañero más o menos la migración de los productos que se tuvieron que hacer a lo que manejamos anteriormente, las dimensiones, las velocidades máximas, las vigencias de caducidad, las máquinas en las que tienen que ser manipulados, el material en donde tiene que ser usado y el equipo de protección personal mínimo requerido. Algo muy importante que se implementó en este tipo de productos es que en el centro de hojalata, en donde viene la laminita al centro del disco, se está poniendo, aparte de la fecha de fabricación y de la vigencia de caducidad, viene el lote de producción o la nota de producción como nosotros la identificamos. Si llegara a presentarse algún problema con algún usuario, alguna ruptura, algún accidente, Dios no lo quiera, nosotros tenemos que hacer un primer avance o investigación de qué fue lo que sucedió. Si es algo más profundo, recurrimos a personal del área de ingeniería que está certificado con la OSA para que haga una investigación más profunda. ¿Qué viene siendo? Que mediante esa nota de producción o lote de producción, ellos son capaces de identificar en qué máquina se trabajó, se fabricó ese producto, un inspector de calidad y de despacho para liberar esa nota de producción. Entonces es una información trazable que nosotros podemos ubicar fácil y detectar si realmente el problema viene de parte de la fabricación o se trata de alguna manipulación mal hecha. Al tratarse de ese tipo de casos, el área experta se encarga de hacer un levantamiento de todo lo que ocurrió, detectan el problema y al final se genera un reporte con las recomendaciones mínimas necesarias para hacer tanto ajustes, tanto de equipos como de la operación. Y al final se procura dar una plática de seguridad para todos los usuarios, en las cuales también se incluye a personal de almacén, a los personales de compras, porque algo importante también es el manejo y el almacenaje de los productos. Entonces, es muy importante darle seguimiento a este tipo de cosas para asegurar y garantizar que los productos son de calidad y de alta seguridad. Les vamos a platicar algo acerca de las líneas, de la migración de productos. Ahorita mi compañero les va a explicar. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Al final de la ponencia, con todo gusto, vamos a responder sus preguntas. Adelante, Arturo. Gracias, Gustavo. Bien, continuando con la presentación, uno de los temas más importantes que tuvo que hacer Austromex en la configuración de sus familias o de sus productos es acomodar la mayor parte de nuestros productos en 5 categorías. ¿Por qué?
Anteriormente, dentro de nuestro catálogo de línea, manejábamos alrededor de 10 familias, perdón. Al hacer una familia o una categoría de familias bastante amplia, lo que teníamos era de que estábamos dejando muchos huecos donde entraban productos de otras familias en combinación. Entonces, lo que hicimos o lo que estamos buscando, por ejemplo, en la parte comercial es para hacer para ustedes más rentable y más fácil la identificación de los productos, reduciendo de 10 a 5 líneas, como podemos ver, de la línea imperial, que sería la de mayor rendimiento o mayor eficiencia, a la línea más económica, que es la línea Home. La mayoría de nosotros ya conocemos las últimas dos, que es la EasyCut y la Home, que son las que prácticamente no cambiaron. Se venden mucho en mostrador por tema de precios. Sin embargo, los más importantes siguen siendo Imperial y Magma, que son para las líneas industriales, las que nos van a ofrecer mejores rendimientos. La siguiente, Gustavo, por favor. Ok. Ahora, bueno, la anterior. Ok. Ahora vamos a hablar con ustedes, después de esas familias que vimos, de 3 productos importantes para la venta en el canal ferretero. Actualmente estos 3 productos que vamos a ver representan para ustedes los de mayor volumen de venta en mostrador. El primero de ellos son los discos de corte súper preciso, ¿ok? Estos discos nos permiten realizar cortes rápidos, precisos, limpios y al mismo tiempo no dejan ninguna rebaba. El material con el que se está cortando no se quema y está orientado mucho a evitar la fatiga del operario y de la máquina. Al final esto se va a traducir para ustedes en cuestión de ergonomía y de ahorros, ¿ok? Por favor, Gustavo. ¿Cómo identificamos un disco de corte súper preciso? Principalmente por las dimensiones. Un disco de corte súper preciso es un disco de corte de 4,5 que tiene un grosor aproximado entre 0.75 y 1.3 milímetros, identificable siempre en la etiqueta del producto. De este tipo de productos actualmente son los de mayor volumen de venta y se presentan en las 5 familias que ya vimos: Imperial, Magma, Creator, EasyCut y Hum. También estos discos se fabrican especialmente para ciertos productos que vamos a cortar, por ejemplo, metal, acero inoxidable o aluminio, en caso de ser metales. Importante siempre sobre la etiqueta, lo que comentábamos hace rato, la identificación de la aplicación, de las dimensiones y de la velocidad con la que vamos a trabajar. Si la siguiente, por favor, Gustavo. ¿Cuáles serían los beneficios o los principales beneficios que nos ofrecen este disco de corte súper preciso frente a los demás discos? Es lo que comentábamos: cortes más rápidos, menor desgaste de la máquina y menor desgaste también del material y del operario en sí, ¿no? Precisamente por eso se han vuelto tan populares. Son cortes más fáciles, más limpios y que le ofrecen mayor rendimiento al producto, que en este caso es el disco. Ahora, nunca hay que dejar atrás el tema de la seguridad. A pesar de que son discos, como lo comentó el ingeniero Gustavo, que tienen cierta certificación o que están avalados por estándares de calidad bastante altos, nunca hay que dejar fuera el tema de la seguridad. Cualquier disco que se llega a ver fragmentado o que esté en mala presentación, siempre es importante revisarlo antes de poderlo utilizar, y siempre es importante utilizar las guardas de seguridad y el equipo de protección personal. Independientemente de si un disco se puede fracturar o se puede pulverizar, recuerden ustedes que todos los discos representan o se traducen en dinero, y todos los discos rotos se traducen en pérdidas. Eso es importante para una empresa, porque una pérdida, digamos, de un disco probablemente, no sé, de 10 pesos al mes o al año, se puede traducir en una pérdida de miles de pesos, ¿ok? Entonces, por eso siempre es importante tener en cuenta este factor. La siguiente, Gustavo. Quiero hacer un comentario breve. Hay un estudio que hizo la UPB, que es la Universidad del País Vasco, en España, donde decía que el 42% de accidentes graves que se presentan en este tipo de operaciones, pues primero es por falta de equipo de protección personal y por las condiciones en las que son manipuladas las herramientas, como bien lo menciona ahorita Arturo.
Pero, ¿cuáles son los principales fenómenos o efectos que se presentan? Pues son las proyecciones de fragmentos, que salen disparados, partículas o chispas que a la hora de estar esmerilando botan por todos lados, que al final eso se puede regular con las guardas, que la mayoría de los usuarios no las usan y es el mensaje que queremos hacer con ellos, ¿no? Que todo eso se puede evitar, se puede controlar siempre y cuando tengamos la buena manipulación de los productos para lograr el mejor desempeño y seguro de este tipo de productos. Ok, el segundo producto que es importante para ustedes dentro del canal de Ferretero en ventas a mostrador son los discos de corte de 14 pulgadas. ¿Cuál es la ventaja de estos discos o cuál es la característica? Son discos para máquinas estacionarias que nos van a permitir realizar cortes de material en gran volumen, ¿ok? Principal característica o la fabricación de los discos de 14 pulgadas. Tenemos discos de malla central para corte de sólidos como barras, discos de fabricación de mallas laterales para corte de huecos como tubos o tubulares. Y estos discos, lo que les comentaba, están diseñados para trabajar exclusivamente en máquinas chop saw o máquinas estacionarias a una velocidad de 80 metros por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros cuando empezamos a reducir el disco, por ende, por el diámetro va a soportar mayor velocidad. Sin embargo, al estar fabricado o diseñado tal cual a trabajar a 80 metros por segundo, no quiere decir que sea factible utilizarlo en máquinas más pequeñas. A final de cuentas, es un factor de velocidad con el cual ya viene diseñado el disco, que al utilizarlo en una máquina de 7 pulgadas y después a lo mejor en una mini esmeriladora, vamos a provocar que ese factor de seguridad ya no sea válido. Tarde o temprano puede llegar a sufrir alguna fractura o se puede llegar a romper. Ahora, las reclamaciones más importantes de este tipo de discos de 14 pulgadas vienen principalmente, ustedes lo saben, en que se desprende el grano abrasivo o que el desgaste es irregular. ¿Esto a qué se debe? Principalmente a que los usuarios o el cliente final está utilizando el disco para un material de forma inapropiada. Muchos utilizan discos de mallas laterales, por ejemplo, para corte de sólidos o viceversa. Utilizan discos de malla central para corte de huecos. Sí se puede, es un disco que prácticamente, o son discos que nos van a ayudar a realizar ese corte, sin embargo, no están diseñados para ese tipo de aplicación. Tarde o temprano van a poder llegar a tener algún rendimiento bajo o van a poder tener desprendimiento de los granos. También es muy habitual que los usuarios, que el cliente final haga un rebabeo sobre la cara del disco. Esto provoca que disminuimos la pared o el grosor del disco y se puede llegar a flexionar porque pierde rigidez el disco. Esas son las principales causas por las cuales a ustedes les hacen reclamaciones de los discos de 14 pulgadas. Es importante cuidar y hacerle esa recomendación a nuestros clientes. ¿Qué es lo que vas a cortar? Y poderle ofrecer el disco adecuado. ¿Ok? Ahora, uno de los discos actualmente populares que tenemos de 14 pulgadas es la clave 767. Es un disco de la línea EasyCut. ¿Cuál es la característica de este disco frente a los que tenemos ya actualmente en el catálogo? Número uno, es un disco de mallas exteriores y el tema más importante es un disco de 2.5 milímetros de grosor. Comparado contra los discos tradicionales de corte de 14 pulgadas, independientemente de la marca, aproximadamente ustedes van a encontrar que el grosor viene entre 3.2 y 3.6 milímetros. Nosotros le estamos reduciendo aproximadamente 1 milímetro más al grosor. ¿Esto qué nos permite? Al ser más delgado, exactamente como los discos de 4,5, va a ser un corte más limpio, sin menos esfuerzo. Al final la máquina se va a desgastar, o los carbones, por ejemplo, de la máquina se van a desgastar menos, lo que también se va a traducir en un ahorro en cuestión de máquinas y mantenimiento. Y sobre todo, pues que va a ser usted, o bueno, el cliente final va a notar que es un disco amigable porque le va a cortar más fácil, ¿ok? La tecnología de este disco está diseñado para poder cortar acero a carbón y acero inoxidable. Siempre recuerden tener en cuenta que si vamos a cortar inoxidable, que sea exclusivo de inoxidable, y si vamos a hacer cortes en acero al carbón, que sea exclusivamente acero al carbón, para evitar contaminación principalmente. Ahora, algo que les comentábamos inicialmente, el tema de no montar discos de diámetros mayores en máquinas portátiles, en este caso porque son máquinas de mayor velocidad.
Vimos anteriormente en el disco la velocidad máxima que soporta, 3.400 revoluciones. Una esmeriladora de 7 o 9 pulgadas trabaja alrededor de 7.500 y una mini a 13.000 revoluciones. Entonces, cuando nosotros montamos un disco de 14 pulgadas o de 10 pulgadas en una máquina más pequeña, estamos violando el factor de seguridad por velocidad. Eso es un riesgo precisamente para nosotros. Aquí tenemos dos ejemplos de un disco de corte para metal y un disco de corte para piedra. Hay que tratar de evitar, probablemente vayan a comentar los clientes que es más fácil el corte, seguramente sí por la velocidad. Sin embargo, están infringiendo, digamos, ese factor que nosotros como fabricantes les otorgamos para que tengan una operación más segura. ¿Algo aquí de lo que deseas agregar, Gustavo? Sí, como comenta Arturo, un estudio también que hizo la UPB acerca de este tipo de problemas que se presentan, revela que el 34% de los accidentes graves que se presentan, la causa y origen, el primero es la mala manipulación del producto. Como podemos ver ahí, en una esmeriladora de 7 o de 9 pulgadas, se adaptó un disco de 14 pulgadas. Sin embargo, pues todos sabemos que no son compatibles por el simple barreno. El barreno de los discos de 14 pulgadas es de 1 pulgada. De los esmeriles la entrada es de 7 octavos. Entonces, el mismo diseño con el paso del tiempo de los fabricantes de la herramienta intencionalmente hacen eso, de que no coincidan las entradas para que se puedan montar en sus herramientas. ¿Por qué? Porque los discos de 14 pulgadas están diseñados y fabricados para trabajar a velocidades bajas. Y las máquinas de los esmeriles portátiles están diseñados para trabajar en 11.000 revoluciones, 6.500, dependiendo del diámetro del disco. Entonces, ese es uno de los principales problemas que se presentan. Otra es la presión que se hace en exceso de los discos. Lógico que si voy a montar un disco de 14 pulgadas en una esmeriladora, pues voy a ver la forma de cómo se va a adaptar y muchas veces piensa el usuario que apretándola más va a haber el riesgo de que se rompa. Sin embargo, o de que llegue a salir expulsado de la máquina. Sin embargo, lo que se está haciendo ahí es un aprete excesivo que puede soajar o fracturar en la parte del barreno el producto. A torones, pues básicamente no están diseñados esos productos para herramientas eléctricas de manipulación manual. Entonces, es muy difícil maniobrarlos y pueden llegar a provocar accidentes. Y la otra es la falta de fijación de las piezas. Muchas veces trabajan materiales muy grandes o pesados. Entonces, por eso ellos hacen ese tipo de adaptaciones sin tener el conocimiento de que hay productos existentes en el mercado que se pueden diseñar a la operación a la que se va a realizar. Muchas veces manejamos algunas fabricaciones especiales cuando no son productos de catálogo o llegan algunos requerimientos especiales. Pero, sin embargo, el mensaje es siempre usarlos de la forma correcta y para eso estamos nosotros, para orientarlos en el buen uso de ellos. Correcto. Muy bien. Dentro de los productos de mayor rotación en el canal ferretero, lo que veíamos, el tercero sería el de discos laminados. ¿Cuál es la característica de los discos laminados? Su función principalmente es la de desbaste de material, pero al mismo tiempo que nos deja un acabado pulido o de mejor presentación de la pieza, es decir, que podemos dejarle cierto acabado a cada una de las piezas que estamos trabajando, ¿ok? Los discos laminados se fabrican con un respaldo que puede ser fibra de vidrio o un plástico ABS y lamelas de lija que pueden ser, por ejemplo, de granos gruesos como un grano 36 o 40 hasta granos finos que actualmente manejamos como un 180 o 320. Entonces, la combinación de esos dos, del respaldo y de las lijas, nos va a permitir el rebabeo o el desbaste más el acabado. Lo que les comentaba, actualmente tenemos estas dos presentaciones o líneas de productos con respaldo de plástico ABS y respaldo de fibra de vidrio en diámetros de 4,5 y 7 pulgadas. Ahora, nosotros conocemos o sabemos que los más populares son los discos de fibra de vidrio.
Son discos que, digamos, la línea de discos laminados nacieron con este tipo de respaldos. Como innovación y como parte del desarrollo que está realizando Austromex, está impulsando muy fuerte el uso de discos con respaldos plásticos. Esto, ¿para qué nos ayuda a nosotros? Esta información que yo les comparto es muy útil para ustedes, para que también nos ayuden a transmitirlo con los clientes finales, porque a veces creo que es finalmente lo que no logramos empatar porque no conocen esa información. Los discos de respaldo plástico tienen como ventaja en operación que son semiflexibles, es decir, que no rebotan tanto sobre la pieza. Eso les ayuda a que se reduce menos la vibración tanto en manos como en la pieza de trabajo. También, punto número 2 en operación, que son recortables. ¿Qué significa que sean recortables? El disco originalmente lo vamos a poder desgastar hasta un diámetro menor, lo que nos ayuda a aprovechar mejor la lija con la que vamos a estar trabajando, a comparación de la fibra de vidrio, que no es recomendable ni es diseñada para que sea recortable, porque puede llegar a tener una fractura y se puede llegar a romper. Si se llega a romper, los discos de fibra de vidrio estallan, tal cual estallan, como si se rompiera un vidrio de un auto o de una casa, pueden llegar a estallar. Y los fragmentos son mucho más pequeños y se pueden llegar a enterrar en la piel. También el que estén respirando constantemente la fibra de vidrio puede llegar a provocar problemas a la salud en vías respiratorias a largo plazo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Uno de los principales mercados o áreas donde se pueden recomendar los discos laminados con respaldo de plástico, principalmente son en lugares cerrados. Muchos de nuestros distribuidores comercializan los productos en maquilas, en plantas, donde se realizan procesos de desbaste con discos laminados. Entonces, en los cursos de seguridad que hacemos o la implementación de productos que hacemos y que proponemos, siempre en lugares cerrados es usar el respaldo plástico. Como comenta Arturo, a la hora de que se empiezan a desgastar o a la hora que empiezan a recortarlos para sacar mayor aprovechamiento de la lija, en el caso de un respaldo de fibra de vidrio, se va a mantener volátil en el ambiente, que llegue o tiende a ser incómodo para los usuarios. Más cuando hace calor, ¿no? Que están muchos sudando, transpirando, se impregna y es muy incómodo y peligroso porque luego llega a provocar como un tipo de zampullido. En el caso de los respaldos de plástico, a la hora que se están recortando, más o menos es como un tipo de trabajo en torno, donde van a empezar a presentarse pequeñas virutas, del plástico, que esas directamente se van a ir al suelo. Entonces, nos ha tocado muchos desarrollos de este tipo de productos donde me dice, por ejemplo, alguien del área de producción, oye, no inventes, ve, el piso se está poniendo amarillo de plástico, ¿no? O de rojo. Pues es preferible que tú veas que esos residuos se están yendo al suelo a que los estés respirando. Y es cuando les abres los ojos. Un proyecto muy fuerte que tuvimos fue en Gunderson, en Saltillo, donde se presentaron constantes problemas de enfermedades respiratorias y de infecciones en la piel. Se migró todo al uso de discos con respaldo de plástico. Créanme que es algo muy, muy bueno y la empresa ha enfocado muchos recursos para el desarrollo de nuevas tecnologías, que incluso algunos están patentados, principalmente los sistemas de montaje o de ventilación. Los respaldos son fabricados también con altos estándares de calidad para soportar velocidades altas, siempre y cuando no excediendo las máximas, y la correcta manipulación de los productos en cada aplicación. Ahora, los beneficios, lo que veíamos es de que son de respaldo recortable, semiflexibles y que mejoran los acabados, ¿ok? Comparado con lo que comentaba, referido a lo que comentaba el ingeniero Palomares, normalmente la fibra de vidrio en ambiente, cuando nosotros estamos utilizando los respaldos de fibra de vidrio, en el ambiente queda suspendido alrededor de 4 horas aproximadamente. Entonces son 4 horas continuas que si nosotros estamos trabajando en un lugar confinado, que estamos respirando. Sabemos que las operaciones, por ejemplo, en ese tipo de lugares no son de 4 horas, son a veces de hasta 8 o 10, 12 horas continuas.
Entonces, es un ambiente bastante pesado para los trabajadores el estar respirando constantemente la fibra de vidrio. Precisamente por eso es de que nosotros, parte de nuestra responsabilidad social es transmitirle a ustedes los beneficios de los respaldos de plástico para que nos ayuden a migrar a este tipo de tecnologías y poder seguir de la mano trabajando con los clientes finales, ¿ok? Este es un ejemplo que comentábamos también sobre el tema de las velocidades para el uso de discos laminados. El principal daño que aquí se presenta es precisamente por eso, porque violamos la velocidad de operación. No soporta el diseño del disco una velocidad mayor y se puede llegar a fragmentar, a lo mejor hasta romper el respaldo. ¿Igual algo que quieres comentar, Gustavo? Sí, algo adicional. Bueno, aquí en este caso también se llegó al estudio que el 23% de los accidentes que se presentan como este es por exceso de velocidad. Entonces, como lo comentamos y como lo vimos en el video de la OSA, a la hora de hacer la prueba de velocidad, del máximo de las RPMs que indica el disco, se excede un 20% más. Ajá, es un 10% más un 20% más. Eso lo hacemos de conocimiento para ustedes, pero sí no es bueno hacérselo saber al usuario porque eso les va a dar confianza y puede llegar a presentarse un caso como este. También depende mucho de la calidad de la lija. Muchas veces la materia prima con lo que están fabricados este tipo de discos, pues los desconocemos, ¿no? Llega al mercado un disco laminado de bajo precio, es un disco verde o azul y todos sabemos, son iguales todos, pero sin embargo cambia, ¿no? Un disco laminado siempre va a ser diseñado para un tipo de material. Nosotros manejamos respaldos de poliéster, la lija con respaldo de poliéster, con respaldo de algodón y con respaldo de polialgodón. Ajá. Por ejemplo, la línea industrial, que es la serie 1700, que muchos conocen ustedes como la clave 1717, ese es un respaldo de poliéster. Trabaja acero inoxidable cuando son desbastes pesados, pero es excelente para trabajar también metal en operaciones de rectificado de biselados o desbastes de soldadura. La serie 700 o la 717, ese es un respaldo de algodón. Ese es un respaldo que genera menos calor, absorbe más, se desgasta más y es ideal para trabajar acero inoxidable, evitando decoloración térmica, que es calentamiento, y siempre presentando un buen poder de remoción. Y la línea EasyCut, que es la más vendida hoy por hoy, es una combinación de ambos respaldos, que es polialgodón, que trabaja bien en acero al carbón, pero también en acero inoxidable. Sin embargo, el rendimiento no es comparado con las otras dos, que son específicas para esas aplicaciones. Digamos que la línea EasyCut es un enfoque más uso general. Y algo semejante es la línea Hum. La línea Hum no podemos poner también un respaldo de fibra de vidrio porque rompería con el esquema de la línea EasyCut. Sin embargo, se añade un valor que es el respaldo de plástico, que realmente a muchos se ha complicado comercializar porque muchos no lo conocen, es desconocido para la mayoría de los clientes que hay, pero ya que se hace este tipo de preparación, este tipo de capacitaciones y se les explica las ventajas, realmente, aparte de ser un producto de bajo precio, ven la importancia o lo importante que puede llegar a ser para el usuario a la hora de ser manipulado. Entonces, esas son cosas que realmente luego no vemos, ¿no? Y si ustedes ven el catálogo, pues realmente tenemos muchos discos laminados, pero son enfocados a cada aplicación. También tenemos discos laminados para desbaste de aluminio. Y como lo comentaba Arturo, haciendo hincapié en lo que son los respaldos de plásticos, si ustedes ven el catálogo, cuando se hace la presentación de todos los respaldos de los discos laminados, siempre vamos a empezar con los respaldos de plástico, los famosos discos amarillos. Ajá. Ustedes los empiezan a ver y vamos a empezar con los que más recomendamos. En este caso, hay unos que estamos recomendando mucho para trabajos en acero inoxidable que vienen ventilados. Esa ventilación... Es la siguiente. Perdón. Adelante. No, sí, coméntalo. Bueno, como estamos viendo, la ventilación es un sistema patentado en la cual reduce la temperatura a la hora de ser manipulado y evita la decoloración térmica, que muchos usuarios lo llaman como contaminación, pero simplemente se quema por exceso de calor.
Ayúdanos, por favor, con la explicación del producto. Sí. Este producto actualmente es un respaldo patentado por Austromex. Tiene entrada tiene rosca integrada y tiene un diseño que le permite que el aire sea empujado hacia adentro del disco, hacia el área que se está trabajando, y que al mismo tiempo también tenga una entrada por la parte exterior, una entrada de aire por la parte exterior. Esto le va a permitir que mejore el acabado sin que se caliente, y precisamente por eso en este tipo de diseños de disco podemos meter granos mucho más finos, 120, 180, 320, que antes no teníamos dentro de nuestra línea tradicional de discos laminados. ¿Ok? Ahora, este tipo de discos está fabricado igual con un respaldo plástico ABS que también es recortable. ¿Hasta dónde voy a poder yo recortar el disco? Que finalmente, o cuánto lo voy a poder desgastar, hasta que la lija no lo permita. Finalmente, ¿qué es lo que trabaja en este disco? La lija. Entonces, hasta que la lija nos permita seguirlo recortando, lo vamos a poder seguir utilizando. Pasa exactamente con todos los discos de respaldo plástico. ¿Algo, Gustavo? ¿Cuál es el mercado al que podemos ofrecer este tipo de discos? Y uno muy importante en Jalisco. El de la industria alimenticia, el de el inoxidable. Así es. En el estado de Jalisco hay muchísimos usuarios de acero inoxidable, tanto en la zona de Los Altos, en la zona de Tepic, de la salida de Tepic, que es Tequila, en mismo Guadalajara. Ajá. Fabricantes de equipos de acero inoxidable para todo lo que es industria alimenticia y farmacéutica. Entonces, nosotros fabricamos productos que en los catálogos o en la información técnica que se manda garantizamos la cero contaminación, siempre y cuando sean bien manipulados. Entonces, en Jalisco hay, y a nivel nacional, pero hay un mercado muy importante de usuarios de acero inoxidable que, si ustedes luego no se percatan, posiblemente vean algún fabricante de pipas, alguien en la zona de lagos, que dicen, oye, ¿por qué no me comprarán los laminados si los traigo a buen precio? Porque muchos de los requerimientos de ellos es usar respaldos de plástico. Ajá. Respaldos de plástico por lo que ahorita les comentamos. En primera, por la volatilidad, por lo incómodo, pero en segunda, no deben de quedar residuos en las piezas trabajadas. Entonces, aunque después llevan un proceso de limpieza y todo lo que implique, siempre puede haber el riesgo de que quede algún residuo. Entonces, con el plástico es más fácil eliminar ese tipo de residuos. Por eso es que estamos haciendo mucho hincapié en el uso de plásticos. Les repito, es un producto seguro y de calidad. Pasamos al tema de dudas, comentarios, aportaciones y preguntas que quieran hacer. Estamos a sus órdenes. Sí, nos pregunta... Gracias, igual a todos los presentes. Sí, nos pregunta José Ángel Contreras. Buenos días. El disco C767, por ser más delgado, ¿es más probable que se fracture? Ok, no. Finalmente, todos los discos, lo que comentábamos, cumplen con las pruebas que se hacen de OSA. Por ejemplo, algo muy importante, lo que vimos al inicio del video de la presentación de la OSA. Nosotros como Austromex somos los primeros en México, me atrevería a decir de los únicos, que ha hecho la inversión en el equipo necesario para hacer estas pruebas en planta. Entonces, todos los productos llevan todas estas pruebas que hicimos de impacto, de carga lateral y de velocidad. Entonces, este disco como tal, el 767, tiene las mismas, se somete a las mismas pruebas para evitar que se rompa. ¿Qué es lo que nos hace que sea más delgado? Un corte mucho más limpio y más sencillo. Y algo que pueda originar que se presente un problema a la hora de hacer el corte o que aparente que es el disco, pues lo mencionamos hace un momento, ¿no? Puede ser una mala manipulación, que no estén las bridas en perfectas condiciones, que sean de diferentes diámetros, que esté con un exceso de apriete, o a la hora de estar haciendo el corte, pues muchas veces es muy común que lo agarran con la mano y con eso hacen el corte, ¿no? Cuando en realidad todas las máquinas tienen sistemas o prensas para poder sujetar el material y hacer la forma correcta. También hay casos en donde se pueden hacer cortes por una pieza de acuerdo a las dimensiones del material, pero en muchos casos nos ha tocado ver que meten 2 o 3 piezas, que una operación sencilla la hacen severa.
Entonces, muchas veces por eso hay que estar en contacto con el usuario para hacer una buena recomendación de producto. Muy bien. Nos dice Raúl Enrique León, ¿qué diferencia hay entre los pads de diamantes 2762 y 2872? Ok, esa es prácticamente la familia. El 2762 es de la línea HUM y el 2872 es de la línea EasyHood. Esa sería la principal diferencia, la familia. La línea EasyCut es fabricada en México por Austromex. La línea HUM es importada. Bien, nos pregunta Javier Goitia, los discos laminados con respaldo de plástico, al mencionar recortable, ¿este recortable es manual o al momento de trabajar la línea se recorta automático? Normalmente cuando le llamamos recortable queremos decir que es el desgaste del respaldo. Este desgaste se puede realizar o se hace con la máquina en operación. Lo que vamos a hacer es de que en lugar de estar trabajando el área de las lijas, lo vamos a trabajar del área del respaldo de plástico para poder desgastar el diámetro poco a poco. Se hace con un filo, como dice Arturo, ya que se consumió toda la lija de la periferia, se ocupa un filo y se hace de forma manual. Actualmente estamos trabajando en el diseño de una herramienta a base de carburo de tungsteno que se va a sujetar en la máquina. Y a la hora de estar trabajando, ustedes van a ir haciendo un avance para ir recortando el disco acorde al diámetro y al aprovechamiento de la lija. Va a ser un sistema patentado y principalmente se va a vender con grandes consumidores para sacar el mayor provecho de los discos. Bien, nos comenta Antonio Ávila, buenos días, ¿tienen un disco de 14 que corte sólido y hueco? Como tal, como diseño, no lo hay. Podemos utilizar un disco de malla central que nos va a cortar ambos materiales. Sin embargo, por eso tratamos de identificar los dos diseños, uno con malla central y otro con mallas laterales. Como tal, como diseño de fábrica. Las claves que pueden ser funcionales es la 733, el disco rojo, y la 744. Son discos que tienen refuerzos centrales, pero tienen ligas suaves. Entonces, al manipularse con una máquina de baja potencia, pueden cortar cualquier tipo de material. Sobre todo, lo más que se recomienda es productos sólidos o perfiles o huecos de paredes gruesas. Pero realmente, pues, si ustedes van a manipular en un perfil, sí lo corta sin problema, porque es un producto con liga suave. Facilita el corte. ¿Qué es lo que vamos a ver o cuál es la diferencia que vamos a ver? Que a la hora de hacer el corte es más propenso a que deje más rebaba. Un disco con refuerzo central te va a dejar más rebaba en perfiles de pared delgada o huecos que un disco de doble malla. A la hora que el disco de doble malla, como un 767, un 700, un 737, están haciendo el corte, la acción de las mallas, aparte de que son refuerzos, van limpiando el corte, tienden a hacer un corte más limpio. Muy bien, nos pregunta Jorge si todas las fichas técnicas están en sus páginas. Sí, en www.austromex.com.mx les va a aparecer un buscador al inicio de la página. Ustedes ahí pueden consultar cualquier clave que necesiten y les va a arrojar directamente la ficha técnica y la imagen del producto para que lo puedan identificar. La ficha técnica está descargable para todo el público en general. Bien, nos pregunta Ignacio, ¿cómo saber o qué hay que revisar en un disco de corte para saber que está en buenas condiciones o malas condiciones? Bueno, algo muy importante es la forma en cómo los tienen almacenados. Muchas veces en las ferreterías es muy común verlos colgados, eso está perfecto. ¿Por qué? Porque eso está garantizando que el producto se está vendiendo rápido, ¿no? Oye, cuando ves el gacho casi vacío, pues dices, se está vendiendo muy bien el disco. La forma correcta o lo que puedes hacer es ver cómo los tienen almacenados. Y ya una vez que los compran, cómo los van a tener almacenados también. Hay que evitar que sean golpeados, hay que evitar que sean mojados, o que se mantengan en ambientes húmedos. Algo importante, por ejemplo, que también debemos de cuidar es de que ustedes, si fuesen un cliente final cuando les venden un disco, lo pueden revisar a simple vista si el disco se ve pandeado, si está chueco.
Si está así, probablemente ya tenga algún daño precisamente porque fue mal almacenado o sufrió alguna fractura o alguna caída. Si ustedes lo montan, lo más importante, por ejemplo, con un disco de corte de 4,5 es montarlo y dejarlo operar al vacío, es decir, que sin trabajar, para que vean cómo se comporta el disco. Si ustedes ven que tiene oscilación o se escucha que pega en la guarda de seguridad o algo, quiere decir que el disco tiene algún daño y es mejor quitarlo. ¿Vale? Bien, nos pregunta Flavio Álvarez. Buen día. En los discos laminados mencionaron 2 veces recortables. ¿Cómo se hace ese recorte? Y otra es, en una ocasión un cliente me dijo que esos de plástico no le gustaron porque comenzaba a fundirse. Bueno, ya vimos lo del tema del recortable. Finalmente lo que hacemos es el desgaste del respaldo plástico. Se desgasta con un filo o con un ángulo para poder ir haciendo más pequeño el diámetro del disco y aprovechar mejor la lija. En la parte que comenta sobre que comienza a fundirse, que se funde el plástico. Sí, probablemente sea porque no están haciendo ese recorte, sino que más bien siguen trabajando sobre la punta, sobre la periferia del disco y se calienta. Finalmente eso se traduce en calor. Se calienta y se empieza a fundir la periferia del disco. Precisamente por eso es recomendable que cuando se termine la lija que está al exterior, hacer el recorte del disco, porque lo que queremos que trabaje es la lija, no el respaldo plástico. El respaldo plástico al final de cuentas no va a funcionar para el trabajo del desbaste, simplemente nos va a generar o una mancha o calor excesivo que se va a traducir en eso, en que se puede llegar a empezar a fundir esa área. Pero regularmente lo que se funde no es en sí el plástico, es la resina o el pegamento con que se pega la lija. Eso es el efecto y como comenta Arturo, lo que necesitamos es que se use la lija, que se gaste la lija. Si una lija no se gasta, se tapa y no sirve. Y no es el producto correcto para la operación que yo estoy haciendo. La lija se debe de gastar. Muy bien. Nos pregunta aquí Ignacio, dice, no recuerdo si lo comentaron, pero ¿cuál es la explicación por la que un disco de malla central es para sólidos y la de laterales para huecos? ¿Es lo que me comentaste, Gus? Sí, más bien fue inverso, ¿no? Fue al revés. Un disco de malla central es para corte de productos sólidos o para productos huecos de paredes gruesas. Y los refuerzos de doble malla son para perfiles o para huecos. Y como les comenté, las mallas hacen el efecto de a la hora de ir cortando, aparte de que son un refuerzo, van limpiando el corte. Es un corte más limpio. Muy bien. Nos pregunta José Luis Villalobos, ¿los discos de corte tienen caducidad? Los productos resinosos tienen una caducidad que viene marcada en el centro de hojalata, como lo vimos en el marcaje de los discos. Sí tienen caducidad. Viene marcado en el centro de hojalata, como dice Arturo, y por eso muchas veces cuando vemos nosotros o identificamos que hay clientes que ya tienen material caducado, les decimos que es preferible no venderlo, destruirlo. El principal fenómeno que se va a presentar con un material fabricado con base de resina, como los discos de corte y los discos de desbaste, es que a la hora de manipularlos se van a desgranar muy rápido, en el mejor de los casos, porque se pueden llegar a romper. Entonces, identificamos, si ya están caducados, mejor no los vendemos. Y es muy fácil actualmente, por como les explicó Arturo, por el cambio o la migración de líneas, de familias. Entonces, cuando son líneas anteriores, en automático sabemos que ya están caducados, porque esto ya lleva más de 5 años en el mercado. Bien, nos hace José Ángel Contreras la pregunta, ¿hasta cuántas cajas de 25 piezas se pueden estibar? Y también nos pregunta Ignacio, ¿cómo es la recomendación para almacenar los discos? La mejor forma es, número 1, vienen todos empacados en cajas de cartón. El cartón tiene un efecto que en ambientes húmedos absorben la humedad. Entonces protege a los discos, sobre todo los que son fabricados con base de resina. Ajá. El almacenaje realmente es, en el caso de los discos de corte preciso, no hay tanto problema porque no se genera mucho peso.
Ajá, pero los discos de 14, que son más pesados y más en la presentación de 25 piezas, yo creo que cuando uno empieza a ver que se empiezan a deformar las cajas, es cuando ya no debemos de meter más. Actualmente, por ejemplo, los embarques que hacemos a INDA no deben de rebasar las tarimas X cantidad de discos, porque aparte de que es muy difícil manipularlos, hay riesgo de que se dañen, que se lleguen a maltratar las cajas, a golpear y puedan afectar a los discos también. Ferretería Imperial nos dice, los discos de Diamante, Astrodiam y Ecodiamond, ¿a qué familia pertenecen? Y siendo de los más económicos, ¿qué tal es su calidad en frente de los otros discos de Diamante? Bueno, la línea Astrodiam es una familia, es como les comentamos al principio, es la división de productos de Diamante, ajá, es separada de Tenacil y de Austromex. Y la línea Ecodiamond es un producto de uso general de bajo precio. Ajá. A pesar de que es un producto importado, antes de dar nosotros de alta un producto, primero se tienen que hacer muchos estudios, ajá, para ver si realmente cumple con lo que nos está ofreciendo un proveedor. Nosotros, al tener la certificación OSA, muchos fabricantes de abrasivos de los 57 que hay en el mundo, pues nos hacen muchas propuestas, ¿no? Nos hacen muchas propuestas. Difícilmente te van a hacer propuestas de tecnología, que sí hay casos, pero muchos te hacen propuestas de materia prima o de producto terminado. Entonces nos mandan muestras, hacemos pruebas, tanto en nuestros laboratorios, tenemos robots en Austromex, en las plantas y en abrasivos especiales, donde se hacen las pruebas y si cumplen con lo que nos están ofreciendo, sacamos esas mismas muestras, se reparten entre los agentes de ventas a nivel nacional, se hacen las pruebas y si coinciden los resultados es como se da de alta. No por el simple hecho de que sea un producto de bajo precio, pues no va a ser funcional, claro, y es seguro. Bien, pasamos a la sección de chat. Ferretería Alemana nos dice, buenos días, ¿me podrían explicar cuál es la diferencia entre el disco de rin continuo y rin dentado, por favor? Un disco de rin continuo sirve para hacer cortes más limpios. Es decir, que son para cortes de productos, principalmente de la construcción, pero productos que se necesita que tenga vista, que no se despostille. Los discos segmentados es un corte rápido, pero finalmente el espacio que hay entre segmento y segmento puede provocar o provoca generalmente que se despostille el material que se está cortando. Entonces, principalmente la recomendación va referido a qué es lo que vamos a cortar, porque es la calidad del corte que vamos a poder nosotros ofrecer. Un rin continuo, una calidad de corte bastante fino y bastante limpio, y el rin segmentado, el disco segmentado sería para cortes rápidos, pero que pues, no nos interesa como que del acabado, que simplemente necesitamos hacer un corte. Muchos de los discos de rin continuo ya los conocen, pero en particular, bueno, yo recomiendo ampliamente todos tienen un propósito. En particular, a mí dos claves que me gustan es la clave 815 y 816 disponibles en INDA. Esos discos para mí son muy buenos, son de la línea EasyCut, pero parecen de alto rendimiento. El mármol lo cortan como dicen, como cuchillo en mantequilla. La verdad es muy buen producto. Muy bien, nos pregunta Cristina Mendoza. Buenos días, si se fractura un disco de corte delgado, ¿se puede seguir usando? Mira, al tratarse de un disco de corte delgado, entendemos que es un disco de 1 milímetro. Ajá. Si se rompe, yo como miembro OSA te debo de transmitir seguridad y confianza del producto. Yo te digo, ya no lo uses. Yo siempre te tengo que enseñar a usarlo de la forma correcta. Te tengo que enseñar a emplearlo de la forma que debe ser en el tipo de material que debe utilizarse. Ajá. La certificación OSA es muy complicado conseguirla y muy fácil perderla. Mi misión es enseñarte a usar bien el producto. Si el disco ya se ve fracturado, no lo uses. Nosotros tenemos muchos auditores, tanto de la OSA, que llegan y no avisan, llegan y quiero hacer estudio de esto, pero también tenemos muchos auditores que es la competencia. Ajá. Entonces, ellos son los primeros que van a empezar a manipular información, a difundir información errónea. Entonces, les repito, si un disco está fracturado, no lo usen. Es 1 milímetro.
La malla es medio milímetro, de cada cara tiene .25 y .25 milímetros. Yo lo que les puedo sugerir no lo usé. Nos pregunta Fabiola Gutiérrez Bravo, ¿el disco 767 hasta qué grosor de placa puede cortar? 767. Ajá, yo creo que no es para placa. No, no es para placa, es para chop saw, perfiles, barras, paredes delgadas. PTRs, paredes delgadas. Nos pregunta Vicente González si pueden repetir la página donde están las fichas técnicas, por favor. Así es, en www.austromex.com.mx. Igual. Luego en muchas licitaciones que participan nuestros clientes, nos piden las fichas técnicas y las hojas de seguridad. Entonces, las fichas técnicas, como dice Arturo, las pueden bajar fácil de la página Austromex, del www.austromex.com.mx, y la hoja de seguridad va en relación a cada lote de fabricación o cada NP. Ese lo pueden pedir directamente a un servidor, a Arturo, o a servicio a clientes, a nuestra área de servicio a clientes. Bien, nos pregunta Flavio Álvarez, dice, en su presentación la caducidad en el disco, de ejemplo, viene marcado B11, ¿cómo se lee? No, esa no es la vigencia, abajo viene. Abajo viene, bueno, más bien es como todo el circulito, abajo viene el año, principalmente lo manejamos por el año. Si pudiéramos caso, ponerlo nomás para 2018. como ejemplo, Artur, si podemos Sí, como nomás ejemplo, la pantalla. Estoy compartiendo la pantalla para que ustedes vean. Tenemos nuestra página principal, que era lo que les comentaba, www.austromex.com.mx. Aquí en el buscador, esta área del buscador, ustedes pueden solicitar o, bueno, teclear cualquiera de las claves que les interese. Por ejemplo, yo busqué la clave 767, nos arroja lo que es el disco. Nos da una explicación o, bueno, las dimensiones y las características del disco, y aquí viene la ficha técnica. Nada más es cuestión de que le den clic, les va a arrojar el PDF con la ficha técnica y ya está de forma descargable para que ustedes lo puedan guardar en sus computadoras o que los puedan imprimir. Nos dice adhesivos epóxicos, felicidades por su disco 162 para madera. Jonathan Hernández nos dice qué diferencias existen entre un abrasivo natural y los artificiales y cuál es de mejor rendimiento. Perdón, ¿se cortó la pregunta, Miguelón? Jonathan Hernández nos dice qué diferencias existen entre un abrasivo natural y los artificiales, cuál es de mejor rendimiento. Los abrasivos naturales, por ende, son los mejores porque son, pues, como lo dice el nombre, son naturales, tienen propiedades físicas y mecánicas muy importantes que se presentan a la hora de hacer, sobre todo, procesos de rectificado. ¿En dónde? En operaciones donde se van a usar diamantes. Ajá. Es lo mejor del proceso, la fabricación, los de origen natural. Pero los artificiales también tienen muchas ventajas. ¿Cuáles son? Que son las presiones y temperaturas controladas en la fabricación de esos productos y te van a garantizar siempre el mismo comportamiento. Son más controlables que uno natural. Por eso se manejan los dos, y quiero considerar que en la actualidad es más la participación o ya la presencia de productos artificiales. En su momento nosotros trabajamos muchos años con General Electric como proveedor de diamante, pero ahorita la verdad hay mejor resultados en los controlados, que son los artificiales. Bien, nos pregunta, bueno, Jesús Manuel Sánchez dice, buena explicación, felicidades y gracias por la información. Gracias. Benjamín Moreno, muchas gracias por la información, está muy buena. Ignacio dice, ¿cuál es el riesgo si se usa un disco después de la fecha de caducidad? ¿Es mejor no usarlo? Ok, ya lo habíamos comentado, principalmente que probablemente nos vaya a ofrecer menor rendimiento, una caída del rendimiento, porque las resinas se empiezan a degradar.
Y eso en el mejor de los casos. Ya cuando es un disco bastante viejo, probablemente el disco se puede llegar a fragmentar. Bien, Ramírez nos dice, ¿cuál es la vida útil de los discos después de su fecha de fabricación? ¿Un año, 2 años, cuántos años? Puede llegar a ser 2 años. 2 años. Normalmente en los discos de corte o desbaste pueden llegar a ser hasta 2 años. Por eso cuando se hace un pedido de algún producto, a la hora de almacenarlos, la forma correcta es poner el producto nuevo atrás y el que ya estuvo en el almacén pasarlo al frente. Regularmente en las pláticas que hacemos de seguridad, siempre invitamos a la gente de almacén, tanto en industria como en la parte comercial, porque finalmente ellos son los que reciben el material, los que lo manipulan en el almacenaje y los que saben cómo está acomodado. Entonces es muy importante también incluirlos en las pláticas. Nos pregunta Mónica Hernández, dice, los clientes me preguntan por qué el disco 162 para corte de madera se quema en el cuerpo del disco aún y cuando se pone correctamente. Normalmente la 162 tiene un recubrimiento de pintura. Es eso lo que genera con el calor de la madera el que se empieza a quemar. Sin embargo, es un cuerpo metálico, no sufre ningún daño. Al final de cuentas, lo que trabaja en la clave 162 son el carburo que está depositado sobre el disco. Y también puede depender mucho del tipo de madera. Me ha tocado ver casos en donde a la hora que se va haciendo el corte, se va cerrando por el mismo peso y va comprimiendo más la pared del disco. Entonces, incluso obliga a que el usuario tenga que meter un poquito más de fuerza. Ahí, básicamente, puede presentarse por el montaje de la pieza que se está trabajando. Bien, nos pregunta José Luis Medel, buen día, ¿cuál es la diferencia entre el disco 778 y el 2014 aparte del precio? Las familias, el 2014 es de la línea EasyCut, es EasyCut, y el 778 es de la línea Hum. Hum significa hágalo usted mismo. Nos pregunta Pedro Ramos, ¿el código 161 se puede recomendar para mini esmeril Adora? Así dice la pregunta. Esmeriladora 161, 161 mini esmeriladora, sí. 161. Pero la clave 161 me parece que es una lima. No sé si quiso decir más bien 162. Porque el 161... no, perdón, el 161 es la sierra metálica con dientes de carburo de tungsteno. No se recomienda. ¿Por qué? Por el tema de la velocidad. Esa sierra no está diseñada para soportar la velocidad que tiene una mini esmeriladora. Se necesita una cortadora de madera. Ahorita que han hecho varias preguntas acerca de la clave 162, les podemos comentar que es uno de los productos más vendidos en Indar. Aparte, es un producto diseñado y de bajo precio, diseñado para trabajar o manipularse en mini esmeriladoras. En el mercado hay muchas sierras que dicen que son para trabajar madera, pero no leen que no es para mini esmeriladora y nos damos fácil cuenta en las revoluciones por minuto, porque trabajan, imagínense, una sierra que es de 4.5 pulgadas, pero las indicaciones de la velocidad o las revoluciones están diseñadas para usarse en una esmeriladora de 9 pulgadas. Entonces, se vende mucho, pero está mal hecho, está mal vendido. Pueden presentarse accidentes. Y peor aún, que los insertos de carburo están soldados. No sabemos la calidad de la soldadura y pueden salir proyectados. Bueno, aquí también Antonio Ávila nos pregunta si tiene un disco metálico para corte de metal en 4,5. 4,5, me parece que Sí hay. Tenemos uno electrodepositado al vacío. No, es la clave. Son súper abrasivos. Es un tipo 1 a 1R, que son discos muy delgaditos, que son para cortar principalmente carburo de tungsteno. Los usan mucho los fabricantes de brocas y de buriles. Sí, pero tenemos la clave 2683, que es
que es creo lo que está buscando él, que son discos soldados al vacío para corte de metal. Ah, ok, sí. Como la Chop Saw, sí, claro. Ajá, Sí, son sí. discos metálicos con diamante soldado al vacío que se pueden utilizar para corte de metal. Lo importante en ese tipo de discos es tener una máquina de alta potencia. No la podemos montar sobre una mini hermiladora de 750 watts porque se quema. Lo que necesitamos es una buena máquina o una máquina de alta potencia para que soporte ese corte con ese disco. Muy bien. Inés Mendoza nos dice, buen día, gracias por la presentación, está muy clara y me despejó todas mis dudas. Y con esto prácticamente cerramos nuestra sección de preguntas y respuestas. Agradecemos a Gustavo y a Arturo su participación muy clara y creo que a todos nuestros clientes y colaboradores también nos despejó dudas acerca de cómo funcionan y cómo podemos ofrecer una solución para cada necesidad de nuestros clientes. Y bueno, pues no sé si tengan alguna cosa con que cerrar, Arturo o Gustavo. Sí, claro que sí. Primero queremos agradecer la invitación nuevamente, porque yo creo que es la única forma en que podemos llegar con muchos de ustedes y hacerles o transmitirles el mensaje de lo que representa la marca y el respaldo que tienen todos ustedes con nosotros. Estamos a sus órdenes. Cualquier cosa, ustedes pueden recurrir directamente a la página, pueden hablar al área de servicio a clientes y con gusto los vamos a poder atender en cualquier duda que tengan. Muy bien, pues muchas gracias. Y también a todos nuestros clientes y colaboradores, muchas gracias por habernos acompañado en este seminario de la mañana. Gracias.